Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Radio TV Taína. Yo soy Nancy Palacios y el día de hoy les quiero invitar a que se suscriban y que activen la campanita de notificaciones. Este es nuestro programa número 31 y como en cada programa contamos con varios ponentes. Nos acompaña Luz Angélica Dueña Checa. Ella es doctora en Desarrollo Rural, integrante del colectivo Colombianos en México por la Paz de Colombia, Colpaz. ¿Qué perspectivas se empiezan a delinear en el gobierno de Gustavo Petro? Buenas noches. Muchas gracias nuevamente al compañero Karuk y al canal de Radio TV Taina por esta invitación. Y bueno, pues respondiendo a la primera pregunta que aquí en este momento se plantea, podemos decir que ya la tendencia que se empieza a evidenciar con este nuevo gobierno de Petro es efectivamente una tendencia progresista que empieza ya a delinear cambios importantes, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el tema de paridad de género, pues ha nombrado en su gabinete 9 ministras mujeres. Y cabe resaltar aquí que es importante señalar que tienen una importante trayectoria tanto académica como política y sobre todo en el sector gubernamental, ¿no? Entonces es gente que está muy preparada, que vienen de todas las tendencias políticas y que, bueno, están cumpliendo también expectativas de gente que le apostó al cambio, de gente que le apostó a un gobierno plural inicialmente, ¿no? Y eso también es importante señalarlo porque este nuevo gabinete que se constituye en su mayoría, es decir, 9 mujeres y 8 hombres, en su mayoría tienen de todas las vertientes políticas que se unieron al pacto histórico en la época electoral, ¿no? De ese gran pacto que se empezó a construir a partir de este año 2020 para lograr la candidatura de Petro y posteriormente su gobernabilidad. Así que bueno, esa es una primera tendencia. Por una parte vemos un gobierno que está apostando fuertemente en temas de la presencia femenina en cargos de poder y con esto pues y con ello la equidad de género, y junto a este tema también importante decir que a nivel internacional Colombia tomó la decisión de salir de este comité internacional que estaba en contra del aborto, ¿no? Que se firmó cuando estuvo en el gobierno de Duque y que prácticamente ahora el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leiva Durán, acaba de presentar el retiro de Colombia de este acuerdo internacional en el que estaba comprometido el país. Así que bueno, tenemos una evidencia importante de cambio en este sentido con el gobierno de Petro y del pacto histórico. Otro cambio fundamental es definitivamente en las fuerzas militares, policiales. Anunciaron ayer también el cambio de la política y del SMAT, que es el Escuadrón Antimotines o Antidisturbio que existe en Colombia, parecido un poco aquí a los granaderos en México, ¿no? Con todo el aparato militar que ellos estaban utilizando y con las violaciones a los derechos humanos que han cometido siempre este tipo de cuerpos policiales frente a las personas que participaban en las demandas de protestas y derechos, reclamación de derechos. Así que este es otro cambio fundamental, el anuncio de la finalización del cuerpo como SMAT y su, podemos decirlo, su reacomodamiento, ¿no? Es un nuevo una nueva policía civil que estará intentando dialogar y participar en los procesos de acompañamiento a las marchas. Así que aquí estamos pendientes de qué va a pasar con esto, ¿no? A la expectativa, y bueno, pues creo que esto es un proceso que solo se logrará a largo plazo porque definitivamente también hay una corriente ideológica que que ha venido desarrollándose al interior tanto de la policía como del ejército, con la doctrina, con una doctrina de seguridad que está orientada prácticamente hacia
hacia la doctrina del enemigo interno, ¿no? A vernos a todos aquellos que pensamos diferente como el enemigo del gobierno del país. Yo creo que estos son como los cambios más importantes que se están evidenciando en el país, en la concretación de un acuerdo, de un pacto donde prácticamente este gobierno está cumpliendo con las responsabilidades que adquirió. Y yo quiero señalar uno muy importante, y es la forma en que Petro está tratando de gobernar desde los territorios y con los territorios. Y por eso también en cargos muy importantes ha nombrado a personas que son representantes tanto de las comunidades indígenas como de los afrodescendientes, y son personas que representan realmente tanto a su comunidad como los sentires y como todas las necesidades que durante muchos años han padecido las comunidades excluidas. Así que bueno, con gran expectativa por este gobierno que llega, y en sus 17 días de gobierno pues se siente un cambio importante. Doctora Dueñas, cuéntenos, ¿cuáles son los obstáculos a los que se está enfrentando el nuevo gobierno de Petro? Para complementar la pregunta anterior, quiero terminar con dos puntos más. Uno es el tema de la paz, que es fundamental, como Gustavo Petro reinició ya los diálogos con el ELN y cómo le está apostando fuertemente a la paz total para hacer un diálogo con paramilitares, con la guerrilla, con los diferentes actores, ¿no? Y planear esto de la paz total. Y el último es el tema de las reformas que ya se están planteando, ¿no? La reforma tributaria, la reforma laboral y la reforma a la salud, que evidentemente regresan nuevamente los derechos, en el caso de la reforma laboral, los derechos laborales a los trabajadores en su jornada laboral, en terminar con los contratos outsourcing, y bueno, otra vez con el tema de la salud, ¿no? Para que no quede en manos privadas. Así que creo que se están apuntando nuevas reformas que son importantísimas para el país y para acabar con la brecha de desigualdad. Y frente a la siguiente pregunta, que es sobre cuáles son los obstáculos a los que se enfrenta este nuevo gobierno, bueno, yo quiero resaltar que el primero para mí es la recesión económica que se va a enfrentar, a la recesión mundial a la que se está enfrentando pues todo el mundo, ¿no? Así que Petro va a tener que gobernar en un periodo de crisis mundial, en un país que está totalmente desbaratado, que sus finanzas están en los peores niveles de la historia de Colombia, de la historia republicana de Colombia. Así que bueno, los presupuestos, sus proyectos sociales pues tendrán que ajustarse también un poco a esta realidad que se presenta en el mundo. Y bueno, otro de los obstáculos aquí es bueno, el tema de las tensiones, ¿no? Políticas que se presentan frente al tema de la gobernabilidad, de a quién se ubica en los cargos, si gobierna a la izquierda, a la derecha. Entonces, bueno, va a ser difícil darle gusto a toda la población, a toda la gente, pero creo que es importante entender que este es un periodo de transición, y que en este periodo de transición llegamos en coalición, y que por tanto tendremos que saber sortear estas condiciones a las que nos enfrentamos en este momento y hacer un trabajo muy, muy fuerte, que me parece fundamental, porque Petro ya lo llamó, y es a las organizaciones de base, a las organizaciones masivas en cada uno de los territorios. Así que bueno, esto es fundamental para este proceso. El otro tema o dificultad a la que se está enfrentando Gustavo Petro es el de la seguridad. Hoy acaba de sufrir un atentado también la caravana presidencial en la que él se desplazaba hacia una de las zonas rurales más conflictivas del país, hacia Catatumbo. Así que bueno, este también está muy, muy ahí al pendiente, ¿no? El tema de la seguridad presidencial, de su vida, porque no es fácil. Se enfrenta también a una derecha con mucho poder, tanto legal como ilegal, ¿no? Legal en la parte de todos aquellos generales militares que han construido esa doctrina militar del enemigo interno, y que por tanto lo han hecho desde el fascismo, y que les cuesta hoy reconocer a un presidente de izquierda, a un presidente democrático.
esto. Y bueno, pues el otro obstáculo también, aparte del económico y del de seguridad, pues es el tema de las alianzas que hay en el Congreso y de cómo llevar a cabo las reformas que se están planteando para lograr las verdaderas transformaciones que se requieren en el país. Así que tenemos, bueno, grandes expectativas, temores, pero también una esperanza, alegría, y pues yo insisto en hacer un llamado a continuar a construir este gobierno, porque este gobierno es de todas, de todos, y tenemos que construirlo desde nuestros territorios. Bueno, y para finalizar ya esta entrevista que agradezco enormemente, quiero enviarles un saludo muy, muy especial a todas y todos los compañeros que están resistiendo y que están peleando por su independencia en Puerto Rico. Desde acá, desde pues, todos los movimientos solidarios en América Latina, les enviamos nuestro abrazo, nuestra voz de aliento, que ojalá logren pronto y que cuentan con nosotros para la difusión, para, bueno, todo lo que se pueda como la unidad latinoamericana por esa verdadera independencia y hermandad de los pueblos del mundo entero. Muchas gracias, doctora Dueñas. Contamos con la presencia de José Enrique González. Él es ex rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, integrante del Tribunal Internacional de los Pueblos, integrante del Comité de la Medalla Roque Dalton, miembro del Foro Permanente por la Comisión de la Verdad. ¿Quiénes fueron los ganadores del Premio Nacional Carlos Montemayor? Un saludo al auditorio de Radio TV Taína y a los luchadores independentistas de Puerto Rico, el hermoso Borinquen. Pues quiero comunicarles que se reunió el jurado que otorga el premio Carlos Montemayor, que es realmente un premio simbólico, un premio proveniente de gente de abajo, de gente de a pie, de personas que se han dedicado en buena parte de su vida a defender derechos humanos y a respaldar causas justas. Este premio, repito que es más bien simbólico, fue otorgado este año de 2022 a un racimo de personalidades muy destacadas. Voy a referirme a ellas de forma breve. En primer lugar tenemos a María Concepción Ávila González. En la lucha, en la militancia, se le conoce como Connie. Ella fue la persona más cercana a doña Rosario Ibarra de Piedra. Ya saben que doña Rosario pues es un personaje ya inscrito en la historia de la humanidad. Connie fue fundadora del Frente Nacional contra las Represiones, familiar de víctimas de la represión y una persona que continúa en esa lucha, muy valiosa, Connie. También se otorgó el premio a Pepe Bracho, a José Bracho Campos, quien estuviera muy cerca de Genaro Vázquez Rojas, de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, uno de los grupos que se formó durante una de las etapas más violentas de la vida de México, con personas que reclamaban el fin de la opresión y de la represión. También se otorgó el premio a Antonio Orozco Mitchell, compañero que fue militante de la Liga Comunista 23 de septiembre, preso político en Topo Chico, la cárcel aquella de Monterrey, siniestra como todas las cárceles, y Toño Orozco Mitchell, como lo conocemos sus amigos, es humanamente una persona amable, generosa, que continúa comprometido con estas causas. También se otorgó el reconocimiento
a la cineasta Tatiana Hueso Sánchez. Ella es una persona que se dedica a rescatar la memoria de estos acontecimientos y a presentarlos bellamente, porque ustedes saben que el arte cinematográfico sirve para eso, pero sirve también para guardar recuerdos y para hacer vivos a los personajes. Igualmente, el periodista Serrano Arroyo será reconocido. Hoy ejercer el oficio de periodista es una labor arriesgada en este país, lo mismo que defender los derechos humanos. Esto no se ha amilanado frente a circunstancias que todos conocemos, que son muy difíciles, que son complejas. Así que reconoceremos a Víctor. Y habrá una mención honorífica. Esto será para Elizabeth Mejía de Gives. El apellido nos dice todo. Gives tiene historia en este terreno de la lucha social. Yo creo que el próximo 11 de septiembre del 2022, a partir de las 11 de la mañana en Los Pinos, fíjense el gusto que nos da que ahora estas personas que son parte de la historia de la lucha de este país por acabar con el viejo régimen opresivo, represivo, que tuvimos durante décadas, estas personas vayan a Los Pinos y ahí expresen su verdad. De ellos vamos a seguir aprendiendo y vamos a tener la oportunidad de mostrarles nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento por su lucha y la certeza de que sus servicios han servido para que este sea un país mejor, para que esta sea una patria mejor. Otra vez mi abrazo para los independentistas de Borinquen, cuya independencia espero me toque presenciar. Muchas gracias. Licenciado González, qué gusto volver a tenerlo con nosotros. Gracias. En el segmento cultural tenemos una entrevista realizada por Belén León y Enrique Caruqui a la Orquesta de Instrumentos Andinos de Huellas, Caloto y Cauta. La entrevista será hecha a su director Richard Escobar. Muchas gracias. Buenas tardes. El día de hoy tenemos el placer de contar con la presencia de Richard Escobar. Él es director de la Orquesta de Instrumentos Andinos en Colombia, de Santander de Quilichao. Y bueno, bienvenido Richard, ¿cómo estás? Mauchico changu sai wala wechate wechke kim pahinya yugone kwe handa chakemem ya handa chak uns yacha. Un saludo para todos y todas desde el norte del Cauca, un abrazo fraterno desde la música, desde los colores, desde ese sentimiento de corazón de esta comunidad indígena de nuestro país Colombia. Gracias a todos ustedes. Pues sí, Richard, a ver si nos puedes platicar cuándo nace o cómo es que nace la Orquesta de Instrumentos Andinos. Bueno, es una propuesta que una fundación, la Fundación Caminos de Identidad, desde el año 2002, trae los procesos de formación al norte del Cauca, a sabiendas pues de la situación circunstancial sobre el conflicto bastante álgido en estas zonas, donde uno de los objetivos era la vinculación de niños, niñas, adolescentes a ese conflicto. Esta propuesta nace en un principio como una asistencia a las instituciones educativas, pero ya en unos años después, desde la propuesta que lanzo personalmente, es la consolidación de un instituto de artes integradas para cobijar esos procesos debido a razón más bien de que muchos de los chicos ya cumplían un propósito de estudiar en su escuela o en su colegio y salían y quedaban prácticamente sin poder continuar en este proceso artístico. Entonces lanzamos la posibilidad de consolidar eso. Ya en el año 2008-2009 podemos consolidar la Escuela NASA de Artes Integradas de la comunidad NASA y esto hace la posibilidad de vincular a más de 220 niños en este proceso, niños y jóvenes,
y en cierta manera cumplir ese propósito de Foucault de arrebatarle niños y jóvenes al conflicto. ¿Hay necesidad de reestructurar ese tejido social en los jóvenes, de recuperarlos, de arrebatarlos de una situación difícil? ¿Cómo la están viviendo esa parte, Richard? ¿Cómo lo hacen con este trabajo artístico? Bueno, gracias a los espíritus de la naturaleza, estamos en medio de una comunidad que aún guarda y mantiene unos usos y costumbres que nos permiten llegar a esa parte sensible de los jóvenes, ¿no? Aún ese momento de ser permeados por las nuevas propuestas o tendencias musicales está ahí, digamos que es donde se puede hablar con ellos, donde se puede entrar en ese propósito pedagógico de decir cómo y para qué debemos escuchar ciertas tendencias musicales, ¿no? Hablando de las actuales. Eso nos ha dado también a nosotros la pauta para poder hacer que ellos amen su tradición, amen su esencia y de hecho hacen parte de una región andina, ¿no? Por eso nos acobija ese legado cultural latinoamericano de los Andes, de esas agrupaciones pues que también han marcado una pauta en lo social, en lo culturalmente hablando, ¿no? Hablamos de Quilapayún, Inti Illimani, Iyapu, los mismos Jarcas que han dejado también un legado muy bonito y que de hecho nos ha dado aparte para traducir un poquito la esencia de esta música tradicional, porque hablar de la música tradicional caucana es hablar de un formato que se llama calachirimía, que es la tambora, la guitarra y la charrasca. Lo decimos en la lengua o en el cues yugüe, que es la lengua tradicional, el cuetacubi tu casa, pues el tambor, la guitarra y la flauta, ¿no? Entonces hemos tratado de transformar esto a otros espacios donde nos ha dado la posibilidad de traer instrumentos e invitarlos a esta propuesta musical y que ha hecho un aporte bonito llamado los instrumentos andinos como el charango, la guitarra, las percusiones, las zampoñas, todo este tipo de organologías que han alimentado en cierta manera este propósito de hacer música desde el sentir. Ok, Bueno. Richard. Oye, por ejemplo, yo estaba viendo un poquito del trabajo que has recibido en la escuela, que no solamente participan en el proceso del aprendizaje, sino que ya también tienen sus propias composiciones, sus propias creaciones, ¿no? Sí, esa parte creo que es una tarea importante, ¿no? Permitir que en este propósito, en este objetivo de sacarnos de ese letargo tan fuerte, de esas vivencias cotidianas de conflicto, de balas, de una cantidad de situaciones que ponen en juego su integridad y la de su comunidad, ponerlos a ellos a expresar, a sacar todo eso que cargan. A veces es parte de una terapia también, ponerlos a escribir, a redactar textos, a hacer poesías que nuevamente las llevamos a ese trabajo de acompañarlas con melodías, con ritmos, con armonías que se convierten en canciones y ha sido una buena estrategia también para poder decir muchas cosas de las que se quieren decir y a veces en nuestro país se ha convertido en una cuestión que puede salir apuntado en el buen sentido de la palabra, pues, o de hecho ya pone en juego, vuelvo y digo, la integridad de muchos de nosotros, ¿no? Textos que invitan a muchas cosas, que invitan a reconocer también esas cosas que son importantes como la naturaleza, como el acompañarse siempre el día a día con eso. Y también a reprochar cosas como muchas agresiones desde el Estado, de la fuerza pública, de los grupos al margen de la ley y estas cosas. Entonces ha permitido crear una estrategia de decir lo que sentimos sin necesidad de poner en juego nuestra integridad. Que me parece importantísimo y lo mencionó Richard, que es el rescate de tu acervo cultural, de tus tradiciones, que nosotros también coincidimos en eso, Richard. Acá, créeme que aquí en Radio TV Taína, una parte que impulsamos mucho es la música tradicional mexicana, porque creemos que es parte de la resistencia cultural también que tenemos en nuestras manos, ¿no? Y es una manera de rescatar jóvenes, de impulsar, de generar esa identidad que tenemos también en México, ¿no? Y bueno, Richard, si te parece, Belén, mira, me gustaría que nos informara también Richard sobre el trabajo que tiene Damagua. ¿Cómo se vincula el proyecto de Damagua con ese trabajo también de la orquesta? Bueno,
hay algo que es bonito recalcar y es que Damagua siempre ha tenido dentro de su filosofía no hacer fama, sino hacer historia. Y una de las partes fundamentales también es ser coherentes con un discurso que damos en nuestros textos, en nuestras canciones, ¿no? Decimos, me urge un país donde vivir no sea sobrevivir. Y creo que eso conlleva que nosotros comprometamos aún más nuestro ser, nuestro individuo, nuestra alma, nuestro corazón a aportar a la sociedad para mejorar, ¿no? En este caso, si somos músicos y nos han dado este don tan bonito de aportar desde la música, qué bonito hacer que la sociedad aprenda a tocar un instrumento a cambio de coger un arma, que los niños aprendan a pintar de colores con melodías, con danzas, con músicas y que eso sea una posibilidad de tejer, ¿no? Una mejor sociedad. Damagua siempre, desde chicos, incluso cuando yo llegué a ser parte en el año 90 de la agrupación Damagua, entendíamos en esa escuela de que Damagua buscaba ese propósito, vincularnos a este bonito proceso, pero no solamente para llegar a hacer música, para vivir de los aplausos, sino para aportar a la sociedad. Y esa es parte de la cual nos hemos vinculado, no solamente en el territorio caucano, sino en muchos espacios de nuestro país donde Damagua ha hecho incidencia, hacer historia. Richard, ¿qué te parece si vemos un poquito del documental? Claro, acertado y qué bonito que los niños, los mismos niños cuenten un poquito de esta historia y nos sigan contagiando con esta bonita música. Los invito a mirar un poquito de esta historia de la Escuela NASA de Arte y Música de la comunidad indígena del norte del Cauca. Reseña histórica de la Orquesta de Instrumentos Andinos de Huellas Caloto. La Orquesta de Instrumentos Andinos es el componente musical de la Escuela NASA de Arte y Música del Resguardo de Huellas Caloto, como parte del trabajo que se ha realizado en el resguardo en marco de un proceso de formación humana, social, artística y cultural que con el apoyo de la Fundación Caminos de Identidad FUCAI trabajó con los niños, niñas, jóvenes, familias, docentes, consejos directivos, madres comunitarias y autoridades en el resguardo en temas como la armonía familiar, la sensibilización de los jóvenes a través de la formación personal comunitaria, música, danza, recuperación de los saberes ancestrales y deporte. Que viva el pueblo que se levantó, que defiende la tierra por amor. La orquesta busca brindar a esta población espacios de ocupación sana del tiempo libre, fortalecer las raíces culturales y propender por la expresión a través de la música de sus sueños, dolores y esperanzas de nuestra juventud, al mismo tiempo que permitir que los niños, niñas y jóvenes cuenten con las herramientas necesarias para enfrentar efectos del conflicto armado y el debilitamiento del tejido familiar. La orquesta acaba de grabar su primer trabajo musical denominado Convocando la Unidad y está próximo a grabar su segundo álbum, con obras compuestas por los integrantes del grupo que hacen referencia a la Madre Tierra, la paz y el proceso organizativo, entre otros temas. Montaña soy, sol y trueno, lluvia, viento y primavera. Si no aprendes a quererme, ¿cómo puedo yo quererte? La Orquesta de Instrumentos Andinos cuenta con 120 niños y jóvenes en formación artística, 40 con formación avanzada componiendo sus propias obras musicales y los demás jóvenes en el proceso de iniciación musical. Pudimos darnos cuenta que el impacto era bastante amplio y que había muchos chicos de los resguardos vecinos que querían hacer parte, ¿no? Vino mucha gente y dimos a entender que la escuela está abierta, que no tiene esas puertas que nos fragmentan o nos delimitan, esas fronteras que a veces nos hacen sentirnos diferentes, siendo los mismos, siendo la misma comunidad NASA. Y creo que esta historia que está marcando la Escuela NASA de Arte y Música va a hablar de aquellos que por medio del arte han logrado transformar su comunidad y hacer visible
lo bello de esta comunidad, el arte que llevan desde el UNS, desde el corazón. Richard, pues yo me imagino que manejar tantas personas, trabajar con tantas personas ha de ser un poco complicado. ¿Cómo es que se mantiene la orquesta? Perfecto. Sí, es comentarte que siempre, como lo decía en un inicio, la Fundación FUCAI, la Fundación Caminos de Identidad, en manos de doña Ruth Chaparro y Jonathan Martínez, fueron los que prácticamente plantearon la idea de esta propuesta, de aportar en lo que en su momento estaba viviendo la comunidad del norte del Cauca, la comunidad indígena, y nos ha dado la oportunidad también de seguir ese legado, ¿no? De seguir soñando y de hecho de seguir aportando. Y como lo dije, Damagua siempre ha estado en ese propósito tan bonito de hacer todo lo posible por cumplir con los sueños, los anhelos, los deseos de los niños y jóvenes que necesitan de eso. Para la manutención ha sido un reto, lo decía también en un comentario, de que el Estado es muy ajeno a aportar, a apoyar este tipo de propuestas, y creemos que ahorita con quienes han asumido ahorita el liderazgo del nuevo gobierno, vamos a tener unas oportunidades muy bonitas y creo que las debemos aprovechar, ¿no? Creo que estamos en medio de un cambio en todos los sentidos, y uno de ellos va a ser el aporte a la reconstrucción cultural de los pueblos milenarios, de los pueblos indígenas en nuestro país. Ya el sobrellevarlo, el día a día, nosotros normalmente nos miramos 2 fines de semana al mes. La manutención, hay chicos que a veces caminan 3, 4 horas para llegar a la cena, quedar viernes, sábado y domingo, entonces cumplir con esa responsabilidad de tenerles a ellos el desayuno, el almuerzo, la cena, eso hace parte también de ese compromiso, y cuando no hay, pues invitamos a la olla comunitaria, todos traemos cositas para organizar ese sancocho comunitario, como lo llamamos nosotros, y comemos entre todos, vivenciamos esos momentos como parte de ese aporte también, ¿no? No solamente llegamos a hacer música, sino también a hablar un poquito de las vivencias, de lo que estamos pasando, de cómo podemos también solucionar a veces problemas que se les suscitan a ellos, aparte de los problemas sociales que tienen, los problemas personales, los problemas de familia, y poquito a poquito se les va aportando a ellos para un mejor mañana, quisiésemos decir, ¿no? Agradecemos muchísimo tu participación, Richard, que hayas aceptado nuestra invitación. Mucho gusto y un abrazo muy grande. Bueno, gracias a ustedes, gracias a TV Taína por permitirnos visibilizar estos procesos que muchas veces no son conocidos por la gente, pero que nos permiten decir que ahí en las comunidades indígenas hay mucho espíritu, hay mucha alma, mucho corazón, muchas cosas tan bonitas que es bueno conocerlas. Un agradecimiento a ti, Belén, un agradecimiento a Karuki por permitirme este espacio. Espero no sea el único y podamos seguir conversando sobre estos procesos. Aprovecho la oportunidad también para mandar ese saludo de resistencia desde las comunidades indígenas de acá del norte del Cauca a estos independentistas puertorriqueños por lo que están haciendo, por esa lucha de la independencia. Vamos arriba, chacha, chacha, decimos acá, fuerza, fuerza, y los acompañamos desde la distancia, pero les mandamos toda esa energía de los espíritus de la naturaleza y de esa fuerza que nos permite nuestra Umaquiwe, nuestra Madre Tierra. Bueno, gracias a ustedes también nuevamente. Ojalá que podamos seguir charlando y que podamos tener nuevamente estos espacios para promover estos procesos culturales. Bye, bye. Bueno, perdón. No, Belén, adelante. Todo mundo prefiere que hables tú, Belén. Adelante. Así lo deseamos, que no sea la primera y única, sino que nos puedas presentar otras cosas que ya hemos platicado. ¿Y qué te parece que nos presentas y nos platicas un poquito de lo que vamos a ver del video Convocando a la Unidad? Bueno, claro, convocando a la unidad, qué bonito que convoquemos a todos a la unidad. No es necesario que los pueblos nos unamos, nos convoquemos a hacer una sola voz, una sola palabra, una sola lucha. Convocando a la unidad es una canción que escribe un chico, compositor, artista de acá, de la comunidad Nasa, Fano Orseque.
una poesía muy bonita y muy acertada que incluso tuvo mucha incidencia en los acuerdos de paz cuando estuvieron en La Habana, cuando nuestro país tuvo ese momento trascendental. Y fue tomada como una canción lema para los procesos de paz del mundo. Ha sido grato recibir muchos saludos de muchas partes de Australia, de Chile, de Argentina, sobre esta canción y cómo ha podido aportar en esos procesos comunitarios y sociales en sus espacios. Entonces los invitamos a escuchar esta linda canción en la voz de la Orquesta de Instrumentos Andinos Tradicionales del norte del Cauca, de la comunidad Nasa, convocando a la unidad. Un fuerte abrazo de corazón y mil bendiciones para todos. Bye, bye. Montaña soy, sol y trueno, lluvia, viento y primavera. Si no aprendes a quererme, ¿cómo puedo yo quererte? Montaña soy, sol y trueno, lluvia, viento y primavera. Si no aprendes a quererme, ¿cómo puedo yo quererte? En contra del viento de los bosques, de los sueños, de los ríos, el amor, la guerra va. Ya no hay equilibrio, no hay respeto por la vida, por la casa, que todos deben cuidar. Que hay en tu corazón, no hay amor, solo en tu destrucción sufrirás. Se ven corazones, qué bonitas ilusiones de una historia que se hace al caminar, que convoca la unidad de todos en general, todas las culturas a luchar, a reconstruir el amor, reconciliación, por favor. Es tiempo de reconstruir la montaña bajo el sol, el trueno y el viento guiarán. Si queremos que al final todo vuelva a ser normal, si queremos ver la primavera. Es tiempo de reconstruir la montaña bajo el sol, el trueno y el viento guiarán. Si queremos que al final todo vuelva a ser normal, si queremos ver la primavera. Haciendo historia. ¡Eso! Montaña soy, sol y trueno, lluvia, viento y primavera. Si no aprendes a quererme, ¿cómo puedo yo quererte? Muchas gracias a la Orquesta de Instrumentos Andinos de Huellas, Caloto y Cauca y a sus entrevistadores.
También me gustaría agradecerle a todos por formar parte de Radio TV Taína. Nos complace en tener como invitado por el Estado Nacional de Borinquén a Ramón O'Neill, licenciado en Ciencias Políticas, Juris Doctor, cofundador del Comité Amigos de Puerto Rico. ¿Qué fueron las partidas sediciosas durante la invasión de las Fuerzas Armadas estadounidenses a Puerto Rico? Saludos a todos los televidentes y oyentes de Radio TV Taína. Nuevamente, gracias por darme la oportunidad de participar. Reciban un saludo betancino y un saludo bolivariano de parte de este servidor. La partida sediciosa, el descubrimiento actual es sumamente interesante porque cambia por lo menos el enfoque oficial que se tiene sobre ellas en virtud a la información aportada especialmente por Nando Acosta, del cual tomamos esta información o parte de la información, enviado ese artículo por el compañero José Luis Fernández, con quien teníamos la idea de participar, pero de alguna forma no pudimos enlazarnos bien. Siempre se ha manejado de que las partidas sediciosas comenzaron en el 1898 durante la invasión norteamericana y que su máximo exponente era José Maldonado, conocido como Águila Blanca, y que estuvo combatiendo por un periodo de tiempo en Puerto Rico a las fuerzas invasoras norteamericanas y también a las fuerzas españolas imperiales. Pero resulta que eso se remonta al Grito del Área 1868, inclusive antes, 1848-49, cuando se dio la boicoteadora en Puerto Rico, que fue un mecanismo que usaron los puertorriqueños patriotas para boicotear la compra y producción de artículos españoles y afectarlos económicamente. Fue reprimida eso muy fuerte. Entonces, cuando los norteamericanos invaden a Puerto Rico, resulta que se estaba toda esa década de 1890 hasta que ellos llegaron el 25 de julio del 98, estuvieron las partidas sediciosas combatiendo y se habían concentrado en varios pueblos del centro de la isla y del sur de la isla, entre ellos Ciales, Lares, San Sebastián del Pepino, Villalba, de donde era Águila Blanca, Cuamo, Yauco. Estamos hablando de unos 9 pueblos, y no eran pueblos pequeños, eran pueblos con un historial y con una economía fuerte de producción cafetalera. Entonces, en un momento dado, las partidas sediciosas tomaron pueblos como San Sebastián del Pepino, tomaron al pueblo de Ciales. Ahí se tiene información adicional de que en el pueblo de Ciales se levantaron unos 900 campesinos. Y Ciales tiene vamos a decir, la virtud o la gracia de que ahí nació Juan Antonio Corregel Montes, el poeta nacional puertorriqueño, un patriota cabal que estuvo encarcelado por décadas y también fue secretario general de ACTA del Partido Nacionalista cuando lo dirigía don Pedro Albizu Campos. Y sus tíos
tanto paternos como maternos participaron en esos tipos de combate de guerrilla, porque esa era la situación que existía. Entonces, también tenemos la participación de ellos en el Asomante, entre Bonito y Cuamo, aunque la guerra más fuerte contra los gringos, el combate más fuerte contra los gringos, se dio en Guamaní, en las alturas del pueblo de Guayama, en el sur de Puerto Rico. ¿Y contra quiénes combatieron, licenciado O'Neill? Hay un detalle, por ejemplo, aquí voy a leer: la boicotizadora se dio en el año 1886. Y esto comenzó con el grito del Are. Una de sus implicaciones es que el Are dejó semilla que germinó 30 años después. Otro detalle que hay importante es que cambia, o por lo menos desde mi perspectiva, el enfoque de la historia oficial con relación al general Juan Ríos Rivera de Mayagüez, en el oeste de Puerto Rico, porque a él en el 1896 lo enviaron desde República Dominicana. Él envió emisarios a Puerto Rico para ver si había las condiciones de hacer levantar un segundo frente militar. El primer frente estaba en Cuba, con la guerra necesaria, como la llamó Martí. Entonces, los emisarios le dieron el informe y él determinó que no había las condiciones propicias para abrir un segundo frente. Pero resulta que están combatiendo durante toda la década del 90, del 1890, y que en ese mismo momento en que él recibe esos informes, estaban combatiendo y se habían apoderado de los pueblos que previamente mencioné. Entonces, yo no estoy desmeritando a Juan Ríos Rivera. Aparentemente, los emisarios que mandó le dieron un informe en contra. Yo encontré un detalle donde él mismo dice que los boricuas de la isla tenían otro plan diferente al plan que él tenía, que era llevar expediciones armadas a la isla y que en ese momento se insurreccionaran en Puerto Rico. Pero la insurrección ya estaba. Entonces quiere decir que hay algo hubo ahí, que él o tuvo mala información, lo más seguro, porque no renunció a dirigir la expedición de levantar el segundo frente armado en Puerto Rico. Se fue para Cuba y allá combatió hasta que lo hirieron, lo capturaron, etcétera. Eso con Juan Ríos Rivera, pero también da la casualidad que en estos días pasados me estuve leyendo un artículo que se llama Anexionismo y Platerismo. Dos caras de una misma moneda contra una nación. Lo escribió el historiador cubano Humberto Sainés Cano. Esto es reciente. Lo que me llamó a mí la atención fue que, que Tomás Estrada Palma, ya siendo presidente de la República de Cuba, que se constituyó el 20 de mayo de 1902, en el 1903, noviembre, estamos hablando de como unos 17 meses después, presentó el cabildió para que en el Senado de Estados Unidos de América, en el Congreso, se presentara el proyecto SR-15. Lo presentaron en noviembre de 1903. Ya Cuba llevaba más de un año como república constituida. ¿Y qué pedía este proyecto? Pues pedía
la anexión de Cuba, incluyendo a Puerto Rico, como si fuera una provincia más de Cuba. Y de aprobarse, la gobernación de ese nuevo Estado americano estaría en La Habana, Cuba. Entonces esto complementa la traición que nos hizo Tomás Estrada Palma previamente, donde induce a los norteamericanos a invadir a Puerto Rico para que resarcieran sus gastos de la guerra hispanoamericana, cuando le dijo, Cuba is in ashes, Cuba está en ceniza, but Puerto Rico is rich, pero Puerto Rico está rico. Entonces no se conformó con eso el cubano, sino que trató ya 5 años después de la invasión a Puerto Rico, haciendo un Estado americano. Y hay otro detalle. El Partido Revolucionario Cubano le entregó informes militares a la Fuerza Armada Norteamericana sobre la situación existente militar con los españoles en Puerto Rico. Los sediciosos, las partidas sediciosas, combatieron en varias ocasiones simultáneamente contra las fuerzas españolas y contra las fuerzas invasoras norteamericanas. En un momento dado, tuvieron que mandar a más de 500 soldados los españoles a aplacar a Cuamo. Y en Ciudad de Puerto Rico, las dos fuerzas, las gringas junto con la española, vamos a decir, reprimieron lo que se conoce como la insurrección de Ciales o la intentona de Ciales, que por cierto, tanto en Ciales como en San Sebastián, para esa época, la toma del municipio duró más días y fue más amplia en términos geográficos que lo que se dio en el Grito del Ares de 1868. Esos son los enfoques que a mi entender nuevo que hay que hacer con la historia oficial de Puerto Rico. Son bien importantes. Y ese personaje, Águila Blanca, lo vinieron a capturar en el 1900. Y ese hombre participó también combatiendo en Cuba por la libertad de Cuba. Termino con esto. Fue muy importante el aplacamiento de vamos a decir, de la insurrección en varios pueblos de la cordillera central de Puerto Rico y en algunos del sur, el huracán San Ciriaco. El huracán San Ciriaco se dio, si mal no recuerdo, en el 1899. Causó más de 2.000 muertos en el centro de la isla. Puerto Rico no llegaba a 1 millón de habitantes. Y fueron miles adicionales los que murieron de hambre. Y a Águila Blanca lo capturan en el pueblo de Villalba, pegado a Ciales, pueblo cafetalero, montañoso, pequeño. ¿Cómo pudo estar ese hombre moviéndose por 2 años en un territorio tan pequeño como el de Villalba? Obviamente tenía que tener el respaldo del pueblo. Lo mismo aconteció con Filiberto Ojeda Ríos. Como un hombre pudo estar 15 años en una isla tan pequeña y tan poblada, siendo perseguido por las fuerzas norteamericanas hasta que lo asesinaron. Quiere decir que tenemos el orgullo de haber combatido simultáneamente a 2 fuerzas imperiales. Ese es parte del legado que nos dejaron las partidas sediciosas. Gracias. Es un placer contar con la presencia del licenciado Ramón O'Neill. Seguimos recibiendo sus comentarios en nuestras redes sociales y queremos enviarle saludos a María López,
y a Michelle Marure, que nos siguen en cada programa. Así como también agradecemos sus llamadas a nuestros números telefónicos. No me queda más que agradecer en la producción técnica y edición a Freddy Vadillo, en la producción ejecutiva a Juan Antonio Papo Castillo Postmortem, a Rodrigo Lucena, a Enrique Caruqui y a Ramón O'Neill. Colaboradores: Elda Carreño, Talía Durán, Sofi Mondragón, Yasmín Durán, Belén León, Enrique Aguilar y a Raúl Pérez Ríos. En el diseño gráfico a Anita Avilés. Me despido de ustedes y les recuerdo, sigan suscribiéndose y compartiendo nuestro programa. Reciban un fraternal saludo de su amiga Nancy Palacios. Gracias.